Requiere puntería y precisión. Les hablamos del tiro con arco, un deporte que va ganando cada vez más adeptos. David, buenas tardes, pero que aún así sigue siendo uno de los grandes desconocidos. Eso es, Ana. Por eso estamos hoy aquí en la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, donde tenemos a los mejores tiradores, como Nacho Catalán, que lo tenemos aquí tirando con su arco, y él es subcampeón del mundo con tiro con este arco que se diferencia un poquito del olímpico, ¿no? Sí. ¿Qué tiene diferencia este arco? Bueno, este es el arco compuesto, es un arco mecánico y a diferencia con respecto al arco recurvo o al arco olímpico, funcionalmente es la tecnología del propio arco. Fundamentalmente radica ahí la diferencia. ¿Qué hace que os enganche tanto este deporte? Porque venís aquí a menudo y esto hace que os queráis superar cada vez más, ¿no? Claro, aparte de los buenos amigos que siempre haces aquí, pues disfrutamos lógicamente la buena temperatura que tenemos ahora, hoy, a falta de estas lluvias que hemos tenido 50 días atrás que nos tenemos que meter en sitio cerrado para tirar. Pero la verdad es que es un deporte que anima mucho y yo animo a toda la gente que lo practique sin límite de edad. Bueno, pues dejamos aquí a Nacho, muchas gracias, ensayando con el arco, y vamos a hablar con el presidente y el vicepresidente de esta federación, que cada vez tiene más socios y que engancha más, ¿no, Adolfo? Sí, la verdad que llevamos 3 o 4 años que va subiendo de afiliaciones y estamos llegando a unas 500 aragonesas y vamos bien, vamos manteniendo el tipo, bien, estamos contentos. Pedro, el vicepresidente, nos explicaba antes, Nacho, que había diferencia entre arcos. Veíamos uno de poleas y este es el olímpico que se tira más manualmente, ¿no? Tiene menos ayuda. Efectivamente, este es un arco recurvo de categoría olímpica y la diferencia está en que no lleva poleas, lleva otros sistemas de elementos de puntería, no lleva lupa. Y la diferencia principal también estriba en que la cuerda se agarra con los dedos y no con disparador. Entonces la suelta es un poco más complicada y más difícil hacer puntería. David. Bueno, podemos ver por aquí... Sí, dime, Ana. Por curiosidad, ¿cuánto pesa uno de esos arcos? ¿Cuánto pesa estos arcos, Adolfo? Estos arcos suelen pesar por unos 3 o 4 kilos, no mucho más. Lo que pasa que lo que es la fuerza es cuando se abre que necesitas pues unos 25 kilos de fuerza, unos 40 o 50 libras de fuerza también. Bueno, nos vamos a ir acercando por aquí porque, Ana, tenemos preparado un arco. Esta federación está abierta a todo el mundo, ¿no? A partir de los 8 años la gente puede acercarse aquí y vosotros dais clases para que la gente en poco tiempo pueda tirar con el arco. Realmente se pone lo de los 8 años porque se creía que está el cuerpo un poquito más formado, pero realmente se puede empezar desde cualquier edad. No hay y hacia arriba sin límites. David. Tenemos campeones también en máster, en veteranos y todo eso. Y estamos abiertos a cualquier cosa, a hacer las puertas están abiertas para hacer cualquier tipo de cursillos y enseñar para que se vean que no es muy difícil esto, vamos. Bueno, no es tan difícil, que nosotros hemos planteado aquí un reto, ¿verdad, Pedro? Que me va a acompañar un poquito porque tenemos preparado aquí un arco. Hemos puesto, no sé si se apreciará, Ana, que hemos puesto unos globos en las dianas a distintas alturas, por supuesto. Yo tengo aquí uno a unos escasos 6 metros. Vamos a intentar romper estos globos. Tenemos aquí a los arqueros preparados. Estamos preparados, ¿no?, para romper los globos. ¿Está roto ya uno? Bueno, hay alguno que no ha podido evitar la tentación de romperlo. Algún Guillermo Tell que hay por aquí suelto. Y David, nosotros una pregunta. vamos... Sí, dime, Ana. Antes de que tiren, no sé si sabes qué velocidad pueden alcanzar esas flechas. Sí, Pedro, ¿qué velocidad pueden alcanzar las flechas? Pues no lo sé exactamente, pero calculo que unos 120 kilómetros por hora aproximadamente. Bueno, yo casi a la mitad las tiraré, ¿no? Tan cerquita no creo que alcance mucha velocidad. Pero vamos a empezar este reto, Ana. Yo con este globo que tengo aquí... ¿Vas a participar? Vamos a intentar romperlo, ¿no? Voy a participar. Empiezo yo con este globo a unos escasos 5 metros. A ver si lo podemos romper, ¿no, Pedro? A ver, que me van a sujetar por aquí el micrófono. Y bueno, la técnica es lo fundamental, ¿no?, en este caso. Tenemos aquí los distintos objetos que sirven para protegernos y que no nos hagamos daño. Este protector para el brazo. Se nota que lo tienes ensayado, ¿eh? La estilera para sujetar la cuerda con los dedos, la flecha y el arco recurvado de iniciación. Bueno, ahora hacemos la posición, nos lo ponemos más o menos aquí. ¿Lo romperemos o no, Pedro? Bueno, roto. Bueno, muy buen tiro. Y ahora le toca el turno a los profesionales. Vamos a ver si ellos son capaces. Yo he superado el récord. Bueno, el récord, el reto, digámoslo así, porque esto no creo que se convalide como un récord. récord. Sí. Pero vamos a ver si son capaces de romper los globos que están en las dianas. Vamos a verlo, Ana. Les dejamos concentrados. Este primer globo lo tenemos a ¿cuánta distancia, Pedro? 30 metros. 30 metros. Vamos a ver si a 30 metros lo rompe. Sí, yo creo que lo romperá sin ningún problema. ¡Buah! Roto. Bueno, no, aquel era 50. 50, ha tirado el 50. Pero bueno, está roto, Ana. Ya ves que aquí la gente rompe las cosas a la primera, incluso yo lo he roto.
Auténticos expertos, David, y nada, que tú ya eres uno más del club. Buenas tardes.